La percepción de que un abrazo del oso ruso puede ser la salvación para Cuba, tiene antecedentes que hacen dudar que sea una opción correcta. En la historia de los vínculos cubanos con la Unión Soviética y Rusia, hay ejemplos de cómo Moscú utilizó a la isla y luego la abandonó, en dependencia de sus intereses. Un par de ejemplos son, la retirada de los misiles en 1962, sin consultar a Fidel Castro, y el desmantelamiento de la base de espionaje en Cuba cuando Rusia buscaba un acercamiento con Estados Unidos. En este mismo canal, puedes revisar el caso de la brigada militar que permaneció en Cuba después de la crisis de los misiles, y que, en 1992 Rusia retiró, en virtud de sus negociaciones con Estados Unidos. Pero hay otro hecho muy poco conocido, porque Fidel y Raúl Castro lo ocultaron hasta el Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Probablemente, los hermanos pensaron que, de conocerse, este secreto pudiera terminar su reinado. Tal era su magnitud. El 29 de diciembre de 1982, Raúl Castro se reunió en Moscú con el líder soviético Yuri Andropov. Alcibíades Hidalgo, quien había sido nombrado un año antes jefe de despacho de Raúl Castro, reveló luego que, en esa reunión, Andropov dijo que Cuba sería responsable de su propia suerte, en caso de una confrontación con Estados Unidos. La advertencia de Andropov fue una respuesta a la solicitud de los Castro de más ayuda militar, pero, sobre todo, que la Unión Soviética dijera a Washington, de forma clara y categórica, que una agresión militar a Cuba no será tolerada. De acuerdo con el memorándum de ese encuentro, difundido años después, Andropov contestó: «Compañero Raúl, comenzaré por la parte más desagradable y más importante, combatir en Cuba nosotros no podemos. Sencillamente, porque están a 12.000 kilómetros de nosotros». Este cambio de posición debió provocar una conmoción tan fuerte en Fidel y Raúl Castro, que decidieron mantenerla en secreto. Incluso, algunos investigadores aseguran que los hermanos pidieron un voto de confianza al Buró Político del Partido Comunista de Cuba, para no informar sobre la conversación. La confirmación de que es un hecho rigurosamente histórico puede leerse en el diario de 1983 de Anatoly Cherniayev, quien entonces era el responsable del movimiento comunista internacional del Partido Comunista Soviético. Según ese documento, en una reunión del Politburó, Andropov advirtió sobre el deterioro del movimiento comunista, debido a una disputa con los chinos, y el enfriamiento de las relaciones con Cuba. Refirió que, el motivo de discordia con los hermanos Castro, fue el tema militar. Y no era un momento particularmente bueno para el régimen cubano. Ese año, las tropas de Castro fueron derrotadas en la isla de Granada por Estados Unidos, con el respaldo de 9 países caribeños. En ese periodo, la inteligencia occidental estimó que la Unión Soviética daba a Cuba $600 millones anuales en el sector militar, además de otros $4.000 millones en subvenciones. El fin del subsidio soviético provocó una crisis económica de grandes proporciones, oficialmente denominada «Período especial en tiempos de paz». El oso ruso estaba en una complicada situación económica y determinó que para intentar salvarse debía dejar a Cuba a su propia suerte. Una vez más, quedaba demostrado el axioma de que Rusia no tiene aliados, solo intereses. Lo doloroso es que, en 2023, el régimen cubano insiste en confiar en el peligroso abrazo del oso ruso. Para aportes, sugerencias o precisiones que desees hacer a nuestro canal, escríbenos a cuba-site@outlook.com y no olvides apoyarnos con un like. Y si quieres escuchar más de estos temas, suscríbete a nuestro canal para escuchar un punto de vista diferente a la historia de Cuba contada por el oficialismo.